Buenos días, yo soy Vladimir Martínez Bello, soy profesor en la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia, en el Departamento de Didáctica de la Educación Física, Artística y Música. Y lo que hoy vengo a compartiros es una visión, digamos, complementaria basada en la prevención respecto al abuso sexual infantil, ¿vale? La idea está indicaros en estos 10 minutos 3 partes. Una primera parte de qué entendemos desde la formación universitaria sobre el enfoque basado en los derechos de la infancia. Luego, mostraros la relación de cómo el profesorado en educación infantil puede empezar a trabajar contenidos de derechos de la infancia, haciendo un poco eco a lo que decía Iñaki, de entender a la infancia como sujeto de derechos. Y tercero, una propuesta que desde la Facultad de Magisterio estamos realizando, que bien puede ser un ejemplo a todas aquellas personas que están formándose como futuro profesorado, ¿no? O si ya estáis en el contexto educativo. Como decía, finalizando la charla de la profesora Noemí, nosotros en la Facultad de Magisterio, en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, la Universidad de Barcelona y otras universidades, empezamos a desarrollar un proyecto que buscaba unir los mundos que afectan la protección de los derechos de la infancia. Y empezamos a encontrar sinergias de un trabajo en que era necesario darle nombre, era necesario identificar un lenguaje común entre si tenemos que formar al futuro profesorado en educación infantil y primaria, tenemos que dotarles de herramientas que estén muy en consonancia con los derechos humanos, ¿no? Entonces, digamos que esta charla y un poco ese trabajo colaborativo viene de ahí, ¿no? De unir el contexto educativo con el contexto de la promoción de los derechos humanos. ¿Qué entendemos por el enfoque basado en los derechos de la infancia y esto cómo se puede vincular con la formación del profesorado? Pues lo entendemos como el compromiso de cualquier sujeto que participa en actividades educativas, bien sea actividades extraescolares o actividades en el sistema educativo, para que en cada una de esas propuestas curriculares que lleva al aula real, ¿no? Digamos un aula de educación infantil, o al aula universitaria, pues que todo lo vaya a atravesar el lenguaje de los derechos de la infancia, ¿no? Toda actividad que vayas a materializar pues tiene que estar inspirada en ese lenguaje de los derechos humanos. ¿Y por qué es importante vincular todas esas actividades curriculares en el contexto del lenguaje de los derechos humanos? Pues sencillamente porque en el año 1989 surge, se manifiesta por primera vez de una manera sistemática el derecho de los niños y de las niñas a conocer que tienen derechos. El derecho de los niños y de las niñas a que los estados, y entendiendo los estados de una forma abstracta, pero también los estados entendidos como sociedad civil, como profesorado, como personal que trabaja en las actividades extraescolares, de enseñar y de hacer un seguimiento de cómo se manifiestan, cómo se presentan, cómo se enseñan y cómo se defienden los derechos de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces, pero un elemento que a nosotros nos interesa recalcar mucho en la formación del profesorado es volver a utilizar el lenguaje de los derechos de la infancia y traer aquellos instrumentos internacionales de derecho internacional para refrescar y reafirmar de alguna manera esa obligación que tenemos como sociedad de enseñarles a los niños que son sujetos de derechos. Y eso lo trae, por si tenéis tiempo y ganas luego en casa, de echarle un vistazo a la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre la educación y formación en materia de derechos humanos. Vais a ver una estructura que yo considero que es novedosa y que considero que deberíamos retomar para trabajar los derechos de la infancia en el sistema educativo. Y ya más a nivel más local, más nacional, una crítica que hacemos desde la formación del profesorado es, si nosotros vamos a analizar el Real Decreto que reguló la educación infantil en el año 2006, ¿no?, cuando surge la LOE, y vamos a ver qué dice ese Real Decreto que regula la educación infantil,
no vais a encontrar ni siquiera la mínima palabra sobre protección de los derechos de la infancia. Podéis hacer una búsqueda y es decir, la normativa que regula qué es lo que trabajamos en la educación infantil hace un silenciamiento total. Sin embargo, la buena noticia es que hasta el año 2022, por primera vez, desde una visión más contemporánea, se empieza a utilizar el lenguaje de la Convención de los Derechos de la Infancia del 89, que se incorpora incluso como una competencia específica, la competencia específica 4, en el que todas las actividades que vaya a hacer el profesorado de educación infantil con niños y niñas entre los 0 y los 6 años deben estar orientadas a formar a los niños sobre el respeto y el fomento de los derechos de la infancia. Puede ser que alguna de lo que estamos comentando ahora, tanto el auge de la pornografía, las cuestiones de la victimización, puede ser que hayan tenido un auge sencillamente porque el marco curricular español no haya tenido la valentía de incorporar en su estructura curricular este lenguaje, ¿vale? Bien. Sencillamente, dentro de ese enfoque basado en los derechos de la infancia, hablamos de 3 niveles. Un nivel de conocimiento, es decir, tenemos que identificar y tener claridad cuáles son los derechos, tenemos que nombrarlos, tenemos que nombrar que hay un derecho a la educación, que hay un derecho a una vivienda digna, que hay un derecho a la alimentación saludable, etcétera. Pero ese conocimiento de los derechos no es único. Necesitamos dar un segundo paso, que es hablar de la sensibilización. Y yo creo que hoy todos los que hemos participado aquí estamos de acuerdo en que es importante no solamente ponernos en la piel de la persona que sufre una amenaza, una violación de los derechos de la infancia, sino que hay que dar un siguiente paso, y es el paso del empoderamiento, es el paso de la acción, es el paso del profesor de la profesora de la actividad extraescolar, es el paso de la maestra en el contexto de la educación infantil y primaria, que escucha, que observa una posible amenaza y actúa en consecuencia siguiendo los canales de protección de los niños y de las niñas. ¿Vale? Esta nueva visión de vincular el lenguaje de los derechos humanos a la educación infantil obliga a cambiar la visión de lo que entendemos que es una escuela infantil. Una escuela infantil de 0 a 6 años no es una escuela infantil que sostiene, que deja, que guarda, ¿no? la idea de guardería, que guarda al niño o la niña entre las 9 y las 5 de la tarde hasta que papá y mamá van a recogerlo, sino que necesita cambiar esa visión para entender que los niños y las niñas son sujetos de derechos. Y eso cambia también la visión de neutralidad. Necesitamos un profesorado, un futuro profesorado que sea sensible a las violaciones, a las posibles violaciones de los derechos de los niños y de las niñas. Hay una autora que a mí me interesa mucho, que se llama Concepción Sánchez Blanco, que lo que viene a comentar es si el profesorado en educación infantil que se forma, que está en ejercicio y se está formando en las facultades de magisterio, necesita orientar sus actividades curriculares hacia una crítica que sea capaz de señalar que los niños y las niñas no únicamente son receptores de conocimiento, ¿no? Como esa visión de Freire, que es el banco donde vamos depositando conocimiento, sino que también tienen una actitud activa hacia identificar en qué situaciones su vida, su integridad puede estar en peligro y actuar en consecuencia. Entonces, con base en esa idea, ¿no? Tenemos el enfoque basado en los derechos de la infancia, el enfoque de la obligación del profesorado en ejercicio y en formación de preguntarse cómo fomentar el respeto de los derechos de los niños y de las niñas, pues yo que trabajo en la Facultad de Magisterio, que trabajo impartiendo la asignatura de didáctica de la educación física de la educación infantil, pues en los últimos años, fruto de esa interacción con distintos actores, pues me he dado cuenta de que tengo que ser congruente, y la forma de ser congruente es ofrecer herramientas al futuro profesorado para que tenga más habilidades de trabajar ese respeto y esa promoción de los derechos de la infancia. Entonces, lo que hacemos en la asignatura es ofrecemos un conjunto de textos de la profesora Sánchez Blanco, donde habla sobre emancipación en educación infantil, el papel crítico del profesorado, donde invitamos a una profesora
de la Universidad Autónoma de Madrid, que se llama Melanie Pena, madrileña. Podéis, luego os paso el contacto, es bastante interesante lo que ella comenta. Luego hacemos una práctica sobre contacto y reflexión de los derechos de la infancia y al final una sesión práctica. Entonces, brevemente, la profesora Melanie Pena en los últimos años se ha encargado de estructurar unos materiales curriculares que tratan el tema de la diversidad corporal, ¿no? No un cuerpo único, sino distintos cuerpos, todos ellos bajo un lenguaje que es bastante crítico, pero bastante accesible para los niños y las niñas. En un texto que se llama El mundo raro de Mermel o otro material que se llama Somos como somos. ¿Bien? La profesora va a Valencia, es una actividad que vengo haciendo en los últimos años, explica el material y ese material es tan interesante que ha venido incluyendo ese lenguaje de los derechos de la infancia, incluso tiene una unidad didáctica que se llama No es no, ¿qué letra no entendiste? La N o la O, donde intenta plasmar un ejemplo de prevención del abuso sexual infantil, ¿no? Tiene unas actividades para realizar en casa, para realizar con los niños y las niñas, para realizar en el aula universitaria. Hacemos una segunda práctica dentro de este contexto de conocimiento, sensibilización y empoderamiento y entregamos a las estudiantes de tercer curso la convención desde una forma didáctica que aparece ahí, con los nombres, lo más interesante, los 42 artículos, y les preguntamos qué derechos han percibido que se han visto amenazados o vulnerados durante su periodo de prácticas. Son estudiantes de tercer curso de Magisterio en Educación Infantil, donde ya han pasado por 2 procesos de prácticas 1 y prácticas 2. Luego les preguntamos qué buenas prácticas han encontrado sobre protección de los derechos de la infancia y, por último, desde una visión más personal, más sensible, cómo han visto ellas y ellos que se han manifestado esos derechos de la infancia o se han vulnerado. Por no invertir mucho tiempo, solamente refrescar la memoria aquí, cuando se les ha preguntado qué derechos se han visto amenazados, leo, por ejemplo, dicen que el derecho 23, todos los niños y niñas con discapacidades disfrutarán de especiales cuidados y atención para que puedan llevar una vida en sociedad lo más plena posible. Otra estudiante señala en la parte inferior, dice, una de nosotras ha vivido un caso de discriminación constante en el aula, en sus prácticas curriculares, con una criatura con condición física especial. Este alumno está apartado y discriminado de manera referente por su estatura. Además de esta situación, consideramos que también es discriminatorio tanto del equipo docente, que solamente la situación en el momento solamente se centraba en ella. Es decir, las estudiantes recuerdan en su propia práctica curricular cuáles han sido los derechos. Luego, otros han señalado que, por ejemplo, otros han señalado que cuando a ellas se les ha preguntado qué derecho se les ha lastimado, qué derecho se les ha vulnerado, algunas sostienen que tal y como mencionaron en la última clase, a los niños y niñas, no solamente durante las etapas de infantil y primaria, sino también durante la adolescencia, nuestras opiniones han sido ignoradas o infravaloradas por ser muy jóvenes. Cuando se les pregunta a las estudiantes qué derechos se han visto amenazados, era lo que comentábamos anteriormente en la charla de Iñaki, ¿no? El derecho a la participación, tal vez eres muy joven para que tu voz sea tenida en cuenta. Y finalmente, en el marco de estas actividades que realizamos en el aula universitaria, como formamos a futuras maestras y maestros en educación infantil, pues tenemos que dar oportunidades de creación de prácticas curriculares que puedan responder a estas necesidades. Lo que hacen las estudiantes en la asignatura de educación física es construir juegos que puedan de alguna manera manifestar esas posibles amenazas, pero esas posibles alternativas para que los niños y las niñas se les protejan los derechos. Y quiero recordar aquí, dentro del marco de esas propuestas que crearon las estudiantes, cuando se les preguntó qué actividad les gustaría proponer, pues un grupo de estudiantes propuso esta lectura que
os la leo muy rápidamente, que se llama Mi cuerpo es mi templo. Dice, en un hermoso y pequeño huerto crecía una gran diversidad de flores, de diferentes colores, de diferentes tamaños, pero todas flores. La huertana les ayudaba a crecer, dándoles agua y minerales, pero las flores no crecían sin un elemento muy importante, ellas. Todos los días se decían lo bonitas que eran, los radiantes que lucían y los colores más bonitos que poseían, dándose cuenta así de que las palabras eran más fuertes que los actos, así que decían sanas y hermosas. El hecho es, lo que os quiero transmitir con esto, la historia sigue, pero para no extendernos, es que en la medida en que se ofrece una oportunidad para que las estudiantes identifiquen cuáles son los derechos de la infancia, que se les pregunta sobre las propias vivencias de esos propios derechos y donde se les da la oportunidad para crear una práctica curricular, pues entendemos que estamos ofreciendo más herramientas para que en el futuro, si tiene un niño y una niña, tiene 20, 25 peques, pues pueda crear actividades desde un enfoque basado en esos derechos de la infancia. Finalmente, es importante recoger y así como el profesor anterior hablaba de la nueva, la parte relacional, la educación relacional, yo creo que también deberíamos recuperar y hacer un esfuerzo, a pesar de que puede ser algo rígido, de vincular a todas las secciones un lenguaje más cercano al de los derechos de la infancia. Creo que la oportunidad de nombrar que el respetar las diversidades, que el respetar a los niños y a las niñas no es una cuestión superior que está de forma abstracta, sino que es un derecho, y es un derecho que debe ser respetado y que debe ser garantizado. En segundo lugar, que debemos recuperar la existencia de esos instrumentos de derechos humanos, como la Declaración sobre Educación en Derechos de la Infancia del 2011, que tenemos que hacer hincapié en el conocer los derechos, sensibilizarnos y crear acciones, cada uno desde su ámbito, ¿no? Esta mañana Ignacio hablaba de qué puedo hacer yo como entrenador, como entrenadora, qué puede hacer una futura maestra, un futuro maestro, ¿no? Perdón. Y por último, que la prevención y actuación contra el abuso sexual es un tema que debe ser enseñado y trabajado en las aulas universitarias, ¿vale? Gracias por vuestra atención.